Entonces iniciamos con el tema vectores. En la plataforma está colocada una actividad que corresponde a, a un mapa de Panamá, donde se ubican los parques importantes o reservas importantes del país. Ustedes van a ubicar mediante un sistema de coordenadas cada parque utilizando como referencia el tema vectores, donde vamos a ver magnitudes escalares, magnitudes vectoriales, dirección y posición. Vamos a ver primero cómo describir la posición de un punto en el espacio. Bien, en clases anteriores nosotros estuvimos viendo que para describir dónde está un objeto en el mundo, en el espacio, necesitábamos, ¿verdad?, unas coordenadas, donde podíamos decir a la derecha, a la izquierda, al norte o al sur, el eje X positivo, el eje X negativo. Entonces, ¿cómo describir posición? Siempre debemos tener orientación y sentido, donde vemos coordenadas. Dice, un sistema de coordenadas que permita especificar posiciones debe constar, número 1, de un punto de referencia o punto fijo, al que llamamos el punto origen. Nosotros en la clase anterior estuvimos viendo ese punto de origen. Yo les presenté una recta numérica o el eje de las X, donde les presenté el eje de las X negativas, el eje de las X positivas y el punto de origen o punto de inicio reconocido con el número 0. También un conjunto de direcciones o ejes especificados con una escala y unas etiquetas apropiadas para su eje. Vamos a decir direcciones. Ahí hablamos de las coordenadas. Norte hacia arriba, sur hacia abajo, este a la derecha, oeste a la izquierda, con sus escalas. Cada vez que nosotros pensemos en una recta o en un plano cartesiano, debemos establecer, ¿verdad?, una unidad o una escala para medir. No podemos todo hacer o calcularlo al ojo. Y etiquetar propiamente los ejes para saber de dónde hacia dónde voy o de dónde hacia dónde vengo. Dice, las instrucciones que indican cómo etiquetar un punto en el espacio con respecto del origen y de los ejes. Bien, voy a agrandar esta diapositiva porque siempre cuando voy pasando se detienen y entonces no corre, pero voy a agrandar esta. Estamos viendo un sistema de coordenadas, cartesianas, específicamente ortogonal, con ejemplo en 2 dimensiones. Vamos a decir 2 dimensiones porque vemos el eje X, que es el eje horizontal, y el eje Y, ¿verdad? Les recalco, el eje positivo de las X a la derecha, el eje negativo de las X a la izquierda, el eje positivo de las Y hacia arriba y el eje negativo de las Y hacia abajo. Dice, un punto arbitrario se define mediante las coordenadas X y Y. Es decir, que yo para situar un objeto en un plano cartesiano como este, tengo que darle estas coordenadas, es decir, 2 valores, donde el primer valor representa el valor del eje X y el segundo valor, el valor del eje Y. Es decir, vamos a tomar el verde, 2,3. Me está indicando que en el eje de las X es 2. Parto del origen, 1, 2. Y coloco mi punto, me sitúo primero en el eje de las X. Y luego el punto Y, que viene determinado por el segundo número después de la coma, y es 3. Positivo. 1, 2, 3. Lo que yo hacía cuando empecé a estudiar mi bachiller era que trazaba una línea recta donde estaba la ubicación del punto X y del punto Y. Trazaba una línea
y donde se encontraba, lo utilizaba como intersección o como posición del objeto. Vamos a ver este que está aquí. Menos 3 en X, 1 en Y. Entonces, 0, menos 1, menos 2, menos 3 en X. ¿Verdad? Voy a decir que tracé una línea en forma vertical hacia arriba y luego la coordenada me decía 1 en Y. Entonces 0, 1 en y trazo una línea horizontal. Y donde se cortaban o se encuentran ambas líneas es mi punto de intersección o localización del objeto. Entonces, también puede existir el momento que ustedes le digan 0,0, que me indica que el objeto no se ha movido de su punto de origen en X0 y en Y0. Y si vemos un número, el número azul, menos 1.5 en X y menos 2.5 en Y. Dice aquí, perdón, ya los dijimos, derecho, positivo, izquierdo, negativo, en X, en Y, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Chicos, ¿alguna pregunta aquí? Chicos, ¿o estoy muy bien o estoy muy mal? Por mi parte no, Bien, profesora. profe. Bueno, bien. Miren, concéntrense. La asignación dice, traza un plano cartesiano en cualquier lugar del mapa. Ustedes van a tener el mapa de Panamá y van a aparecer los parques nacionales de aquí de Panamá. Creo que son 11 o 12. Ustedes van a trazar un plano cartesiano como este en cualquier punto de la República de Panamá. Si ustedes quieren situarse en Colón, si quieren situarse en Darién, si quieren situarse donde ustedes quieran, ustedes solamente van a trazar un plano cartesiano. ¿Ya? Pero como me están pidiendo coordenadas, ahora en vez de usar X y Y, ustedes que ya están en un bachiller, van a usar coordenadas norte, sur, este y oeste. Pero no importa, estoy dándole la introducción. Una pregunta, Ajá, profesora. pregunta. Este tipo de plano va a ser básicamente como el principio que hicimos al inicio de las clases en enero. Sí, exactamente. Sí. Ok, perfecto. Entonces dice acá, ejemplo en 2 dimensiones. Bien, por eso me es difícil salir entonces Silvia de Martínez. Entrar de nuevo, perdón. En 2 dimensiones. Un punto arbitrario se define mediante coordenadas polares. Miren esto. Aquí vemos sistema de coordenadas cartesianas. Cartesiano, vemos un plano. Ahora, si me dice polares, vemos los ángulos. Ángulos. Y vamos a utilizar aquí, en este en específico, utilizaron funciones trigonométricas, pues porque aquí hay un triángulo. Pero ustedes en la tarea solamente van a utilizar el transportador para hacer las medidas de los ángulos. ¿Ustedes saben utilizar transportador, chicos? Sí, profesora. Sí, entonces voy a usar este de referencia y voy a decir que tracé mi plano cartesiano, ¿verdad? Y voy a decir que aquí, en este punto, se ubica el primer parque de referencia de Panamá, ¿verdad? Yo tracé mi plano cartesiano y localicé, bueno, el mapa ya tiene los puntos localizados. Ustedes nada más van a tirar o a trazar una línea para localizar el parque. Cuando ya trazaron la línea, van a medir con el transportador, colocando el transportador en el punto de origen, las distancias en grados que hay del eje X hacia donde llegó
el vector posición de ese parque. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir al cálculo del ojo que aquí hay 40 grados. Entonces, ustedes allá en la actividad donde dice coordenadas polares, van a colocar 40 grados del norte al sur o del sur al este y demás. Pero bueno, ahorita lo van a ir viendo con más calma. Aquí vamos a ver donde el valor de R es la longitud de la línea que une el origen con el punto y Q es el ángulo entre dichos. Vamos a decir esto. Ustedes leen la distancia de aquí a aquí con el transportador, decir 40 grados, y con ayuda de una regla miden la distancia del origen hasta donde llegó el vector. Y por decir que ahí, aquí al cálculo del ojo, 1, 2, 3, voy a poner 4 centímetros. Entonces, aquí R serán 4 centímetros, 40 grados, y especifico aquí que va del norte, perdón, del este al norte. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Están tomando apuntes? Vamos de nuevo. Sí, profe. Coordenadas polares. En las coordenadas polares tengo que tomar dos medidas. La medida de mi punto de origen hasta donde encontré el parque con la regla y la medida del ángulo con el transportador. 40, 20, 30, 120 grados y demás. Y siempre se toma con referencia al eje de las X. ¿Oyeron? Siempre se toma con referencia al eje de la X. Es decir, que si en determinado momento un parque ustedes lo tienen acá, del lado izquierdo, en el eje negativo de las X, van a medir desde aquí hasta allá. Cada cuadrante tiene 90 grados. Recuerden que aquí hay un ángulo recto, 90 grados. Así que aquí está 0, 90, y por decir que yo tenga un vector de un parque aquí, bueno, 90 más 30 grados, decir 120. Entonces aquí escribo R, cuánto me midió ese vector en centímetros, y luego 120 grados, que inicié desde el norte, pasé por el sur y iba al oeste del norte. Al oeste del norte. Primero digo a dónde voy y luego de dónde vengo. Al oeste, porque me voy moviendo hacia el oeste y partí del norte. Es muy importante que vayan anotando, chicos. Bien, relación entre sistemas cartesianas y las polares. Bien, aunque la actividad, yo no les estoy pidiendo esta parte, les voy a presentar la relación que ellas tienen. Pues dice, asumiendo que Z está medida en un sentido contrario a las agujas del reloj con respecto al eje positivo, en este caso, vamos a asumir que las de polares a cartesianas, para determinar el valor de X, vendrá por la siguiente fórmula. X es igual a R por el coseno del ángulo y Y es igual a R por el seno. O sea que utilizo X para las componentes, perdón, utilizo coseno para las componentes de las X y seno para las componentes de las Y. Y es de donde se derivan las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente y demás. Entonces, aquí está el valor de la tangente, que será lo que tengo de Y sobre X, y el radio, que viene siendo la hipotenusa de este triángulo. Pero ya les dije, solamente se los iba a presentar. En esta tarea ustedes no tienen que hacer nada de esto. Solamente me hacen la primera parte de realizar un plano cartesiano de cualquiera parte del mapa de Panamá. Segundo, localizo los vectores. Tercero, procedo a medir primero en centímetros cada parque o cada longitud del parque desde el punto de origen. Y cuarto,
leo con ayuda de un transportador los grados para localizarlos. Continúo. Dice aquí, bueno, esto ya lo vimos más o menos también. Dos tipos de magnitudes físicas importantes, pues ya ustedes saben que están las escalares y las vectoriales. Hablando de las escalares, aquella que queda completamente especificada. Unidad, posición, número, todo determinado, no queda nada por adivinar. En un número, por ejemplo, números de patatas en un saco, la temperatura determinada en un punto del espacio, volumen de un objeto, masa y densidad. Entonces, si hablamos de una magnitud vectorial, aquella que puede ser especificada mediante su módulo, dirección y sentido. Posición de una partícula, desplazamiento de una partícula y fuerza aplicada sobre un objeto. Vamos a ver ahora la representación gráfica. Bien. Convenciones para representar la magnitud vectorial de un texto. Siempre utilizamos letras negritas y la flecha encima del símbolo, que significa que la aceleración es un vector. Cada vez que ustedes vean una flecha encima de una letra, corresponde a la representación de un vector. Convenciones para representar el módulo de magnitud vectorial en un texto. Cuando se representan en texto, se usa un formato normal y las barras rodeando la magnitud vectorial. El módulo de un vector siempre es positivo y especifica las unidades de la magnitud que el vector representa. Cuántos metros se ha desplazado, si fueron centímetros, hacia dónde se movió, si fue a la derecha, si fue a la izquierda y demás. Bien. Nada más, lo voy a presentar para que se den cuenta que no solamente puede existir el eje X y Y, siempre hay un poco más de todo, como digo yo, y también podemos representar vectores en 3D. Así que de manera nada más de introducción Y aquí está más o menos cómo se representa utilizando el eje Y, J y K en 3 dimensiones. Bueno, voy a detenerme en esta y voy a abrir la otra presentación porque quiero que observen lo que corresponde a la actividad. Dime un segundo y nada más cambio la presentación. En la pestaña. Aquí está. Bien. Vamos a explicar esto que está aquí. Observen lo que les coloqué en negro y en mayúscula. Debido a que la actividad tiene imágenes, las he colocado en la sección de documentos. Es decir, que ustedes se van a la sección de documentos y ahí estará la actividad. Voy a abrirla. Bien. Cada letra representa un vector puesto ya aquí en la tabla. La letra A es ya saben, la flechita del vector A representa el Parque Nacional Amistad. Así que ya sabemos que es de Chiriquí. Simplemente tracé yo una línea hasta encontrar el Parque Nacional Amistad. Y así sucesivamente encontré el B, el C, el D, el E, el F y todos los demás. Recuerden que les dije que le hice yo. Ustedes están en potestad de utilizar este mismo o hacer uno nuevo donde ustedes sitúen su plano cartesiano, si quieren hacerlo más a la izquierda, más a la derecha, o quieren hacerlo en Colón o en Panamá. Son libres de eso. Entonces, aquí les presenté un ejemplo con la notación polar, donde aquí voy a colocar los grados que, bueno, no los he medido. Notación polar, recuerden que primero mido cuánto hay desde el punto de origen hasta mi vector.
Por ejemplo, vamos a decir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, porque estamos utilizando una regla. Y entonces, R, que es lo primero, medida de mi vector, serían 6 centímetros. Coloco 6 centímetros. Y luego va el valor de Q o de teta también, que viene siendo la distancia medida de los ángulos desde el eje positivo de las X en sentido contrario al reloj. Así que voy a partir de aquí hacia donde está A. En este cuadrante hay un ángulo, una línea recta, así que un ángulo aquí también recto de 90 grados. Por tanto, tengo 90 grados y sumaré la distancia que hay de aquí hasta donde está A. Puedo decir yo con un cálculo que de aquí acá pueden haber, si en cada cuadrante hay 90 grados, vamos a especificar que aquí hay 50, pues. De aquí hasta donde está A hay 50. Así que 90 más 50 serán 140 y voy a marcar que iba al oeste del este. Vamos a ver. Aquí puse al norte. Aquí serán 140. Perdón, voy a corregir esto. Que partí del este. Llegué al oeste y que partí del este. Voy a hacer la siguiente. Entonces, una notación cartesiana. Recuerden que el plano cartesiano está representado por el eje X y el eje Y. Así que la primera medida la tomo con respecto al eje de las X. Vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajá, aquí donde se encontraron. Y entonces, con respecto a Y, trazo la línea y igual también trazo la línea donde se encontraron y mido desde 0 hasta donde estaba la línea que yo intersecté con el eje del vector del parque. Así que sí, por ejemplo, voy a hacerlo aquí directito, rapidito, para que no tengan tantas dudas. Ok, inserta, forma, aquí está. Entonces voy a hacerlo aquí. Ok, vamos a utilizar un color más notorio. Bueno, no está tan directa, pero bueno, ustedes allá lo hacen mejor que yo. Y vamos a decir aquí, que fue donde ellos intersectaron. Entonces, con ayuda de mi regla, o de la escala que utilicé, perdón, de la escala que utilicé para hacer mi plano cartesiano, solamente veo dónde se encontraron, así que en X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en Y, 1, 2, 3. Entonces coloco 6 centímetros en X, 3 centímetros en Y. O si lo quieren hacer 6,3 y ponerme centímetros así, también es correcto. Pero quise dejarles X para que tuvieran una referencia y recordaran la explicación, porque a veces en el momento lo entendemos, pero cuando nos sentamos a hacer la tarea, ¿de dónde salió cada cosa? Vamos a hacer el ejemplo número 2, el vector B, bosque de protección palo seco. Se quedó buscando. Vamos a subir. Aquí está, palo seco. Voy a eliminar esta línea para que no estorbe. Y esta que está aquí, también la voy a eliminar. Eliminé fue el mapa. Voy a eliminar esto.
Entonces el vector B está aquí. Palo seco, recuerden. Primero hago notación polar, así que tengo que buscar el valor de R, que es midiendo desde el punto de origen hasta donde está mi vector posición. Así que yo tomo una regla y lo mido. Vamos a decir que mida 5 centímetros. 5 centímetros. Lo pongo allá. Luego, con la ayuda del transportador, en sentido contrario de las manecillas del reloj, mido desde aquí hasta donde llegó el vector. 90 grados y vamos a decir que este está en toda la mitad. Serán 45, pues. Entonces 90 más 45 serán 135 grados, ¿verdad? Entonces vamos a colocar 5 centímetros, 135 grados y va con el mismo sentido, va hacia el oeste y partió del este. Así que voy a colocarlo rápido, oeste, sin la... Entonces ya la notación cartesiana, trazo una línea donde se intersectaron. Aquí se me intersectó con el eje de las X y acá vamos a hacerlo lo más recto posible con el eje de las Y. O sea que ya me sitúo y mido o utilizo la escala que utilicé para hacer esto, o si no la regla, si no utilizaron una escala, lo hacen con regla. Vamos a decir 0, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. En X voy a poner 5, y en Y 1, 2, y vamos a decir 2.5 o 2.8. 2.8 en Y. Bien, chicos.